Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la Escuela Bíblica en este Día del Señor. Vamos a iniciar este servicio y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Alabaremos el nombre del Señor con el himno El Salvador está aquí, el amoroso Cristo. Se encuentra en la página 170 de nuestro himnario. Página 170 de nuestro himnario. El Salvador está aquí. El Salvador está aquí, el amoroso Cristo, el que se entregó por mí, bendito Jesucristo. Nombre digno de honor, nombre dulce de amor, nombre de mi Redentor, Cristo Jesucristo. Os dice el venid a mí, oíd la voz de Cristo, seguidle poco tiempo aquí y reinaréis con Cristo. Nombre digno de honor, nombre dulce de amor, nombre de mi Redentor, Cristo Jesucristo. Doy gloria a mi Redentor, confío yo en Cristo. Su nombre me infunde amor, su dulce nombre Cristo. Nombre digno de honor, nombre dulce de amor, nombre de mi Redentor, Cristo Jesucristo. Venid, cantad a nuestro Dios, al glorioso Cristo. Cantad con corazón y voz al santo nombre Cristo. Nombre digno de honor, nombre dulce de amor, nombre de mi Redentor, Cristo Jesucristo. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos en oración delante de la presencia del Señor. Padre Celestial, como dice este himno, a tu dulce nombre, porque tú, Señor, has traído esa dulzura en nuestras vidas. Señor, éramos apáticos, estábamos, Señor, en oscuridad,
Y este nombre maravilloso de Jesús nos ha dado vida. Nos permite mirar la luz, Señor, de una manera diferente. Y es por eso, Señor, te alabamos en esta mañana. Glorificamos tu nombre, porque tú eres digno, Señor, que todo honor y toda honra y toda gloria a ti te pertenece. Este grupo de siervos tuyos, siervas tuyas, Señor, que el día de hoy participan de esta escuela, estos alumnos, Señor, que nos allegamos a ti, lo hacemos, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de este dulce nombre, Jesucristo, rogándote, Señor, humildemente, que perdones nuestras faltas, nuestras transgresiones con las cuales nos allegamos esta mañana. Hemos pecado delante de ti por las intenciones de mi corazón, por mis actitudes, por mis pensamientos, Señor. Mi obrar, Señor bendito, me aleja de ti. Y es por eso, Señor, te pido en esta hora que tú nos laves y nos limpies de todo pecado. Llévate, Señor, todo aquello que nos aleja de ti para esta mañana, Señor, en el día del Señor, en el día que tú resucitaste de entre los muertos. En este día, Señor, podamos ver una vez más tu gloria. Ten misericordia de nosotros. Apiádate, Señor, de nosotros en esta mañana, haciéndote presente como nuestro Maestro perfecto. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo agradezco en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con la ayuda del Señor estamos observando el capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Romanos capítulo 1. Con la ayuda del Señor estaremos concentrados entre los versículos 4, 3 y 4. Sin embargo, daremos lectura a todo este pasaje como ya lo venimos haciendo con la ayuda del Señor. Leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Romanos capítulo 1, del versículo al versículo 17. ¿Hay alguna posibilidad que se conecte algún teléfono para que se pueda, o no, el audio, para que se pueda oír cuando leímos los otros versículos? Romanos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17. Eso los capta, ¿no? Ya, perfecto. Vamos a leer la palabra del Señor y lo haremos alternadamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto
porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Todos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Señor, tu palabra está en nuestro medio. Tu palabra es el fundamento, Señor, de nuestra vida como cristianos. Señor, debemos hacer, Señor, como estos grandes hombres que tú, Señor, levantaste desde siempre, para que ahora al final de la historia nosotros podamos observarlos, Señor, y con tu ayuda, Señor, podamos llegar a ser santos. Es lo que tú quieres de nosotros. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así nos dice tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que esta palabra pueda ser revelada a nuestros corazones. Decláranos, Señor, tu palabra en nuestras vidas, porque solo tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros que llegamos buscando tu rostro esta mañana. Señor, te presento a todos los alumnos, desde el más joven hasta el mayor, desde el más simple hasta el más sabio. Todo, Señor, está bajo tu poderosa mano y queremos rogarte, Señor, que tú te apersones como el Maestro perfecto, saciando la necesidad de nuestra alma, quitando la duda, Señor, la incredulidad de nuestros corazones, para creer más en ti y estar más cerca tuyo. Tu fe, Señor, pueda ser aumentada en nuestros corazones. Mi Dios y mi Salvador, tenemos total dependencia de ti y de tu palabra. Por eso te rogamos, Señor, dirígenos. Esto te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias doy al Señor por esta oportunidad que nos permite de poder estar una vez más en la casa del Señor, observando estas cosas maravillosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios, en su grande amor y misericordia, se presenta a la vida del hombre, se presenta a la vida de la mujer en el momento en el cual nosotros, por su amor que nos ha rodeado desde siempre, nos rendimos a sus plantas. Esto no siempre fue así.
Es por eso que los versículos anteriores, el versículo 2, que estuvimos observando con la ayuda del Señor la semana pasada, nos hablaba que esta fue una promesa de Dios desde siempre. Desde que la tierra no era tierra, nos decía la palabra del Señor. Desde antes de los siglos, esta promesa de Dios ya estaba presente para nosotros, para todos nosotros, para toda la humanidad, porque también nos mostraba la palabra del Señor de que cuando Él llamó al padre de la fe, Abraham, Él no era circuncidado. Moisés no había recibido las tablas de la ley. Todavía no estaba separado el pueblo que Dios había elegido. Por lo tanto, en el plan perfecto de Dios podemos ver que Él siempre estuvo pensando en nosotros. Y Él eligió un pueblo para que a través de ese pueblo se levantaran profetas en el tiempo para anunciar la llegada del Mesías, la llegada del Maestro, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Dios encarnado, Dios hecho carne. Y podemos ver el amor de Dios, cómo es maravilloso. Él podría haber elegido serafines, querubines, para poder anunciarlo. Él podría haber elegido de tantas maneras, sino que Él levantó hombres con el lenguaje normal como nosotros, para que de en medio de nosotros este mensaje fuera anunciado hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se produce ahora este cambio maravilloso del universo. Nunca más el universo es lo mismo. Nunca más la vida es la misma. De ahí comienza algo que es totalmente distinto y es lo que nos presenta con la ayuda del Señor los versículos 3 y 4 de nuestra lección. Nos muestra a Jesús. Jesús, que a esta altura es un nombre tan conocido por todo el mundo. Por todo el mundo. Todo el mundo tiene alguna opinión, tiene algún pensamiento respecto de Jesús, pero no todos le conocen. Muchos usan el nombre de Jesús para enriquecerse. Muchos usan el nombre de Jesús para vituperarlo. Enemigos hay por doquier, aunque nosotros que vivimos dentro de este maravilloso lugar, de este espacio que es el Evangelio, muchas veces no nos damos cuenta. Pero basta salir un poquitito más hacia afuera y nos vamos a dar cuenta de que el nombre de Jesús provoca algo. O las personas lo conocen y se rinden a Él, o les da escozor, como le dijo cuando se le apareció a Saulo. Dura cosa te es dar coces. Coces significa yo mismo ir en contra del aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hay muchos que Jesús, el nombre de Jesús, el solo nombre, ni siquiera el conocerlo, le provoca algo punzante que lo lleva a proferir palabras deshonestas de quien no conoce al Maestro, de quien no sabe quién es el Maestro, no quién fue. Porque nosotros no predicamos al Cristo crucificado, no ese pobrecito Cristo que está, ¿no es cierto?, que se vende en muchos lugares colgado en el madero. No. Nosotros predicamos al Cristo resucitado que está hoy a la diestra de Dios Padre intercediendo por su iglesia.
de la cual por misericordia hacemos parte. Y si usted no hace parte, hoy es una mañana muy linda. Hoy te puedes entregar a Cristo. Hoy puedes hacer parte de este reino maravilloso de Jesús y no tener una opinión de Él, sino que conocerlo. El abrir la puerta de nuestro corazón a Jesús dice que Él golpea la puerta. Él llama y golpea la puerta. Oh, amada mía, perfecta mía, paloma mía, aquí estoy, dice el amado, esperando que abras la puerta de nuestro corazón. Y dice que cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entra dentro de nuestra vida y tenemos un banquete. Cena con nosotros. Entraré y cenaré con aquellos que abren su corazón. No es una visita, no, Él llega para ser parte de nuestra vida. El nombre de Jesús, nombre digno de honor, decía el himno con el cual iniciamos nuestra escuela bíblica. Jesús para nosotros, mis hermanos, debe tener una realidad presente siempre. No es un mártir que recordamos en el tiempo, no. Él vive, Cristo vive. Por lo tanto, nos encontramos con Él a cada momento que nosotros le invocamos su nombre. Dice la palabra del Señor que donde hay 2 o 3, Él está en medio. Por lo tanto, Él está en medio nuestro en esta mañana. Aunque sea una escuela, Él está aquí. Vamos a hablar de Él. Él es el centro de nuestra atención. Él es el centro de nuestro estudio, porque no tendríamos ninguna posibilidad de entender ni de ver la palabra de Dios si no fuera revelada por Él. Él es quien revela su palabra en nuestras vidas. Por eso estos versículos 3 y 4 dice, voy a leer a partir del 2, que Él, hablando de Dios Padre, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Anunciado por los profetas, vino a esta tierra del linaje de David, María lo concibió y ahora declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Este pasaje de Dios por la tierra, Jesús es Dios. Este pasaje de Jesús por la tierra es lo que marca la diferencia entre las dispensaciones. La dispensación de la ley, que es la dispensación anterior, y ahora comienza una nueva dispensación de la gracia, en la cual tú y yo, delante del Padre, hemos sido justificados. ¿Por quién? Por Jesús. Pecamos todos los días. Miramos lo que no es para mirar, pensamos lo que no es para pensar, hacemos prejuicios, nos hacemos oído sordo cuando debemos oír, no atendemos cuando debemos atender. Nuestra carnalidad, mientras vivamos en esta carne de pecado, dice el apóstol, siempre vamos a tener esta tendencia, naturalmente. Por lo tanto, de alguna u otra manera, nosotros fallamos delante de Dios. No nos podemos mantener de una manera íntegra, 100%. Eso solo lo tendremos en los cielos. Y ahí es donde está la lucha del cristiano.
erramos, pecamos y nos arrepentimos delante de la presencia del Señor. Alguien puede decir entonces, ¿cuál es la diferencia con el mundo? El estudio que el Señor nos tenía el martes nos decía que quienes practican tales cosas, es decir, quienes siempre están y no tienen en su corazón esta amonestación del Espíritu Santo y practican la idolatría sin darse cuenta muchas veces, ellos son la diferencia con nosotros. A veces sin darnos cuenta, un nieto se mete en nuestros corazones y el Señor por su palabra en algún momento nos hace ver y recapacitamos y decimos, no Señor, ese lugar es tuyo, saca a este hijo de mi corazón, saca esto que me aleja de ti, Señor. A veces es el amor al dinero, a veces pueden ser tantas cosas. Y ahí estamos en la lucha, con la ayuda del Señor, tratando de mantenernos 100% para Él. Nos decía la palabra del Señor el jueves, piensa en esto, tienes que ser un hombre misericordioso, que la piedad esté en ti, nos decía la palabra del Señor, el consejo que Pablo le daba a Timoteo. Debemos estar en esta lucha constante para que la gracia del Señor pueda sobreabundar y podamos ser luz en este mundo lleno de tinieblas. Jesús en medio de la humanidad. Este pasaje de Dios por la tierra a través de Jesús tiene propósitos específicos que nosotros como humanos los separamos, pero en el pensamiento de Dios es una cosa. En primer lugar, Dios se revela a través de su Hijo. En la antigua dispensación nadie podría acercarse a Dios, nadie podía ver a Dios. Recordemos el monte Sinaí. Dice que si andaba algún animal por ahí, terminaba totalmente pulverizado. Nadie podía ver a Dios. Dios está en un lugar escondido, encubierto. Dios está en un lugar inaccesible. Tal es su poder, tal es su luz que emana de su trono, que está en un lugar inaccesible. Y ahora, a través de Jesús, nosotros podemos ver ciertas características de Dios. Su amor, su compasión, su misericordia, su paz, su obediencia. Jesús revela la esencia del Padre. Aunque nosotros quizás no lo logramos entender, tornándose hombre, el eterno Hijo de Dios ha revelado al Padre. Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 8, nos habla sobre esto. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A veces en nuestro caminar como cristianos nos preguntamos, ¿cómo pensará Dios? Miremos a su Hijo. Observemos a su Hijo porque este versículo nos habla y nos dice que Jesús, al ser encarnado, Dios, al ser encarnado en su Hijo Jesucristo, le ha revelado al Padre. El hombre no tiene ninguna capacidad de poder encontrarse con Dios, el hombre, y es por eso que la religión queda fuera.
por muy bien que yo me porte, por muy buenas obras que yo haga, jamás yo voy a poder llegar porque Dios está encubierto. Él se revela a quien quiere y Él escogió a su Hijo para revelarse hacia el hombre, hacia la humanidad. Revelarse en el sentido de mostrarse, no de rebelión, mostrarse hacia el hombre. Entonces ahí ya vemos en Jesús estos especiales que Él tiene. Dicen que la voz de Jesús era una voz única. Hablaba con una seguridad, pero con un amor tal que prácticamente todos se rindieron a sus plantas cuando Él estaba. Estos ribetes de amor que muestra, unas pinceladas especiales que muestra Jesús revelando al Padre. Dios se ha revelado. Esto lo hizo mediante la encarnación en Jesús. Cristo no solo ha revelado a Dios, ha revelado algo más íntimo, significado de su ser. El hecho de que Cristo revela a Dios se expresa por el vocablo palabra o verbo que anuncia, ¿no es cierto?, el Evangelio según San Juan. Es el verbo porque nos revela el significado de Dios. En el prólogo del Evangelio, en Juan capítulo 1, del versículo 1, 18, hay una similitud con el libro de Génesis. Cuando Dios habla y son hechas las cosas. A la voz del anuncio de Dios se hacen las cosas. Él no manda a hacer nada. Alguna vez teníamos un estudio donde nuestro hermano Carlitos nos hacía imaginarnos que de las entrañas de Dios decía, hágase la luz, y a través de su voz, inmediatamente la luz era hecha. Sepárense las aguas de la tierra, y al anuncio de su voz, a través de Jesús, también Él trae la palabra, trae el verbo, trae la acción. Dios revelado hacia la humanidad a través de su Hijo. Un aspecto muy importante para que nosotros podamos entender. Siempre egoístamente pensamos y decimos, Jesús estuvo en la tierra para entenderme ahora. Ese es un pensamiento muy egoísta, aunque es verdad. Pero es más que eso. Dios se revela a través de su Hijo. De oída me habéis conocido, de oídas. No conozcamos a Jesús de oídas. Tengamos esa comezón por buscar más de Dios. ¿Y dónde lo encontraremos? Helo ahí y vamos todos para allá. Helo allá. No, lo encontramos en su palabra. En su palabra vamos a encontrar todo lo necesario para que nuestro entendimiento sea transformado por el conocimiento de Dios, por el conocimiento de su palabra. Por lo tanto, Jesús es la expresión corporal del carácter de Dios y de su voluntad para con el hombre, especialmente lo que es el amor y la gracia del Padre para con el mundo pecaminoso. Dice en varias expresiones, yo y el Padre una cosa somos. Nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto al Padre. Cualquiera que niega al Hijo, ese tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
de manera que Él es la incorporación de Dios trayendo vida al mundo. ¿Se da cuenta que Jesús es Dios? ¿Nos damos cuenta cómo Él se revela al hombre, cómo es una cosa? Y en San Juan capítulo 17 tiene esa oración sacerdotal tan maravillosa. Como tú en mí, yo en ti, ellos, ahí estamos nosotros, en mí. Dios se quiere revelar no solamente a través de su Hijo, sino que se quiere revelar a tu vida. Dios se quiere revelar a tu vida. Dios, el que estaba encubierto, el que nadie puede ver a Dios, jamás. El que nadie tiene acceso. Su amor y su misericordia ahora lo llevan para que tú y yo pueda vivir dentro de tu corazón. ¿Y quién soy yo? Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El mismo Espíritu del Padre, el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, habita dentro de tu corazón y de mi corazón por su misericordia. Era imposible entonces de que nosotros como raza humana pudiéramos alcanzar este don maravilloso de tener a Jesús, a Cristo, a su Santo Espíritu, a Dios en nuestros corazones. El otro propósito de revelarse, de mostrarse, de anunciarse hacia el hombre es para salvarlo. El segundo propósito de la encarnación fue la salvación del hombre. Estas dos cosas, la revelación de Dios y la salvación del hombre, no son dos propósitos separados. Pueden ser expresados distintamente solo en nuestro pensamiento, pero en realidad los dos son aspectos de una sola transacción. La revelación de Dios es una revelación redentora. ¿Para qué se revela Dios? ¿Para qué se muestra Dios? Para redimirnos, para salvarnos. La salvación del hombre, para salvarlo de la muerte en la cual estábamos en delitos y pecados. ¿Por qué estábamos ahí? Por la desobediencia de nuestros padres allá en el huerto del Edén. Imaginamos las conversaciones de Adán con Dios. No estaba encubierto Dios, no estaba. Dice que tenía largas conversaciones, que llegaba Dios por la tarde y preguntaba, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? Dios conversaba. Hoy puedes conversar con Dios. Con ese mismo Dios. Esas conversaciones íntimas que solo Él conoce. A veces tenemos conversaciones egoístas. Yo necesito, yo quiero, ayúdame. Quizás a veces Él tiene cosas que compartir contigo. Quizás Él quiere revelarse a ti a través de algún versículo. Y ahí estoy yo, como el hijo chico cuando quiere un helado. Quiero helado, quiero helado, quiero helado, quiero helado, quiero helado. Y no puede hablar el padre. El papá no puede decir nada. Es una relación íntima, es una relación real. Esto es real. Cristo es
realidad, no es un sueño, no es un sueño. Él es verdad, dice el corito. Por lo tanto, nuestra posición como hijo de Dios debe tomar un lugar en el cual yo tenga plena conciencia lo que es ser hijo de Dios. Dios revelado a mi vida a través de su Hijo, a través del cual Él me salvó. La significación para el hombre de esta revelación de Dios como Padre está en que Dios vino en la persona de Cristo para la salvación del hombre. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Juan capítulo 3, versículo 17 nos dice la palabra del Señor. Porque no envió Dios al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por lo tanto, esta posición que nosotros debemos tener, nos damos cuenta de que cuando el apóstol habla de madurez espiritual, es porque tenemos que salir de los rudimentos y poder entender, saber con el conocimiento de la palabra de Dios cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Debemos crecer, debemos avanzar para alcanzar la madurez espiritual. La madurez espiritual que nos permite saber exactamente quiénes somos, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, rendir nuestra voluntad a Él y estar dispuesto, como se inicia esta carta, Pablo, siervo de Jesucristo. Sin duda, Dios tiene un propósito. La iglesia de Dios tiene un propósito en la tierra. En la oración sacerdotal dice, no te pido que los quites del mundo. No, estamos aquí, inmersos, sino que los guardes del mal. Dios encarnado. Esta posición, ¿no es cierto?, esta superposición de Dios, de Jesús en la tierra, tanto del linaje de David, pero perfecto Dios. Hemos preparado algunas diapositivas para poder hacer esta comparación de esta maravilla de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4. Y aquí tenemos siguiente. El centro del Evangelio es una persona, el Hijo de Dios. Y aquí tenemos un paralelo, ¿no es cierto?, muy gráfico que nos muestra estos dos versículos de nuestra lección. Antes de ir a la diapositiva, voy a leerlos una vez más, versículos 3 y 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces tenemos, si nosotros colocamos un versículo al lado del otro, tenemos los paralelos. Quien vino, que fue designado de la semilla de David, Hijo de Dios en poder, conforme a la carne, conforme al Espíritu de santidad, de la resurrección de los muertos. Jesús uniendo ambas cosas. Era necesario que Él pasara por este proceso tan difícil, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo hizo por amor, y Él se humaniza. Él deja este lugar donde Él habita para bajar a las esferas más bajas de la tierra y poder venir. Y se pueda producir ahora esta simbiosis, perfecto Dios, perfecto hombre. Siguiente. Carne y espíritu, su naturaleza de Jesús, naturaleza humana, es gracias a la naturaleza humana de Jesús por lo que Él puede ser de la simiente de David. Y también de naturaleza divina, es gracias a la naturaleza divina o del Padre que habita en Jesucristo por lo que Él es el Hijo de Dios. Carne, espíritu, espíritu de santidad. Espíritu de santidad como el espíritu consagrado y obediente que Jesús manifestó en toda su vida terrenal. Lo externo y lo físico en virtud de lo cual Jesús pudo ser semilla de David. Lo interno, la perfección espiritual que permite a Jesús ser el Hijo de Dios en poder. Carne y espíritus, los eones o eras, se superponen la una contra la otra. La vieja era, dominada por el pecado, la muerte y la carne. La nueva era, caracterizada por la justicia, la vida y el don escatológico del Espíritu Santo. Jesús mostrando este cambio fundamental por el cual ahora toda la naturaleza cambia hacia adelante, como sucede con nosotros. Ahí hay una definición del término escatológico, del griego eschatos, que significa lo último final, y logia, estudio o conocimiento. El Espíritu Santo de Dios habitando en nuestros corazones nos da la posibilidad de poder ahora entender estas cosas, ver estas cosas y poder sentirlas y palparlas. Entonces vemos cómo Jesús, carne y espíritu, la perfección, Dios hombre, Dios hijo en lo espiritual. El pasar por la tierra de nuestro Señor Jesucristo, este momento tan difícil para Él, pero por el cual ahora todos nosotros alcanzamos la misericordia de Dios. ¿Hay una más? Carne y espíritu. Durante la vida terrenal de Jesús, su vida en la esfera de la carne fue de la semilla de David, Jesús en la esfera del espíritu, el poderoso Hijo de Dios, dador de vida. Vemos cómo en Él, entonces, se reúnen todas las cosas. Cuando el apóstol Pablo habla de esto en una carta, dice, en Él están todas las cosas. Pareciera que fuera como una expresión un tanto egocéntrica hacia Jesús. Pero como estamos viendo hoy por la palabra del Señor, en Él se reunieron todas las cosas. Toma sentido cuando decimos, porque por Él y para Él y en Él son hechas todas las cosas. De oídas me habéis conocido, que era el Señor, que cada día más nosotros podamos acercarnos a Él para conocerle de verdad, a través de su palabra.
Cristo se despojó a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice la palabra del Señor: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó. Él venía de otro lugar y ahora toma, ¿no es cierto?, esta característica. Se despojó a sí mismo y llegó a ser débil. Pero el Evangelio habla no solo de la humildad del Hijo de Dios en virtud de la cual se despojó a sí mismo, sino que habla también de su gloria y de su poder después de su humillación, quien recibió de Dios el estado humano. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 9, y ahora vemos a este mismo Jesús que ha pasado por esta tierra, pero aquí vemos algo muy especial. Humillado, sí; siervo, sí; despojado, sí. Pero Colosenses capítulo 2, versículo 9 nos enseña: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Poderoso, glorioso, vencedor. Ese Jesús, nuestro Señor y Salvador, el que fue hecho de Dios, el que fue hecho hijo de Dios en poder. Desde el mismo inicio de la concepción de Cristo, estas dos naturalezas se ven con entera propiedad. Este Dios es el Hijo de David y este hombre es el Hijo de Dios. A veces observamos siempre esta parte más sufrida de Jesús. A veces se usan los altares para provocar una emoción. Eso no es lo que quiere Dios. Él tiene que traspasar nuestra alma, donde se encuentran las emociones. Hoy estamos viendo que Él era perfectamente Dios, enteramente Dios, Hijo de Dios en poder. En Él habitaba la deidad en plenitud. Dios mismo. Juan capítulo 16, versículo 14, dice la palabra del Señor. Juan 16, 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Este Dios poderoso, glorioso, grandioso, nunca dejó de ser. Por eso es que toma mayor importancia cuando ora al Padre y le dice: si fuera por mí, pasa este cáliz. Porque en Él estaba toda la deidad, en Él estaba todo el poder, en Él estaba toda la gloria. Pero en esta perfecta obediencia al Padre, enmudeció, no abrió su boca. Lo había dicho el profeta Isaías: Él no apagará el pabilo que humea, no levantará su voz. ¿Para qué? Para dar vida al ciego, para sanar al enfermo, para libertar a los encarcelados. Cuánto honor tiene nuestro Dios, cuánta sabiduría hay en Él.
Hechos capítulo 2, versículo 36 nos dice la palabra del Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El poder de Dios. El Evangelio entonces habla acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David, manifestado ahora como Hijo de Dios, que tiene potestad sobre todas las cosas por medio del Espíritu Santo, que fue dado por la resurrección de entre los muertos. Y este Jesucristo es nuestro Señor. El Evangelio es el mensaje acerca de Cristo, el Hijo de Dios, que primero fue humillado y luego glorificado por medio del Espíritu Santo. Cuando nuestra versión dice de los muertos, oscurecen tanto el significado, pero sin alterarlo mayormente. El Evangelio no es solamente lo que escribieron Mateo, Marco, Lucas y Juan. El Evangelio es la palabra referente al Hijo de Dios que fue hecho carne, que padeció y fue glorificado. Eso es el Evangelio. El Evangelio encarnado y el Evangelio de la resurrección, como dice nuestra lección que estaremos observando ahora rápidamente en este momento. Dice, un Evangelio centrado en Jesús. Un Evangelio de la encarnación. Le voy a pedir a nuestro hermano acá en Makarov que estén atentos a las citas y que se acerquen aquí a estos micrófonos para poder leerla. Pablo habla de un Señor que era real y verdaderamente hombre. Él se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. Pablo predicaba respecto de alguien que no era una figura legendaria de una historia imaginaria, que no era un semidios, mitad Dios y mitad hombre. No, él predicaba de alguien que era real y verdaderamente uno con los hombres, que vino a salvar. Juan capítulo 1, versículo 14. Hermana Sara. Pueden buscar Mateo 1:18, Isaías 7:14 y Gálatas 4:4. Juan 1:14. Dice en el nombre del Señor. Amén. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. El Evangelio de la encarnación, necesario para que hoy tengamos salvación. Mateo capítulo 1, versículo 18. Hermana Febe. Mateo 1:18, dice así la palabra del Señor. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. Dios hecho carne. Isaías capítulo 7, versículo 14, hermana Tiara. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Emmanuel, como nos enseñaron los niños en Navidad, Dios con nosotros. Dios viene a la humanidad. Jesús encarnado. Gálatas capítulo 4, versículo 4, hermano José Luis.
Dice la palabra del Señor. Amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. El Evangelio de la Encarnación. Y ahora tenemos el Evangelio de la Resurrección. Dice, si Jesús hubiese vivido una vida bella y fuese muerto heroicamente, siendo este su fin, podría haber sido contado entre las figuras grandes y heroicas, pero habría sido una más que uno entre los héroes. El hecho de que fue único está garantizado para siempre por el evento de la resurrección. Los otros murieron y pasaron dejando su recuerdo. Jesús continúa viviendo y en su presencia conserva intacto y eficaz poder. Tenemos algunas citas bíblicas que nuestros hermanos que quieran participar pueden levantar su mano. Hermana Sarita Navarrete, léanos por favor Juan capítulo 11, versículo 25. Amén. En nombre del Señor. Amén. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. Yo soy la resurrección y la vida, encarnado, resucitado. En Pucón, nuestro pastor Manuel, nuestra hermana Silvana pueden ver las citas siguientes, Salmo 16:10 y Mateo 16:21. Amén. Salmo 16, versículo 10. ¿Lo leo? Amén. Ya. Bueno, la hoja. Porque 16:10, en nombre del Señor, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Amén. No dejará su alma en el Seol. ¿No es cierto? La resurrección de Jesús. Y también en Pucón, Mateo 16:21. Así dice la palabra del Señor. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Amén. Hechos 10, 39 al 41. Hermana Carmen Béjar. ¿Cuál es el versículo? Hechos capítulo 10, Hechos 10. versículo 39 al 41. ¿Cuál es del 39? Yes, aquí. Yo. Sí. No. Ya. ¿Cuánto lo escucha usted que le dice?
39. 39, sí. Ahí está. Ahí Ya, ven, pues, ya. ahí la ayuda. Lea, leo. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Hasta el 41, hermana Carmen. 31. A este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestase, y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Amén. Amén. Círculo. Amén. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado. Dios es ordenado. Dios cumple sus propósitos. Gracias al Señor por ello. Por lo tanto, mis hermanos, que hoy conozcamos un poquito más de nuestro Jesús, el Salvador de nuestras almas. Que hoy podamos comprender en nuestra estrecha mente algo más de este plan maravilloso de Dios que Él tuvo preparado desde siempre. Desde siempre Él lo tuvo contemplado para que Él habitase en medio nuestro. Que el Señor nos bendiga, que el Señor pueda alumbrar nuestro entendimiento con el poder de su palabra. Y todo lo he dicho y hecho, a mi Señor se da honra, gloria y alabanza. Le voy a dar la oportunidad a nuestro pastor Manuel Béjar para que nos haga un resumen de nuestra escuela bíblica, un pensamiento bíblico y también ore por la lección. Amén. Gracias al Señor que hoy día nosotros, como iglesia, podemos ser testigos a través de la revelación de la palabra del Señor, de la obra de Jesús en la tierra. Jesús, mientras estuvo en la faz de la tierra, realizó grandes prodigios y milagros. Y el poder de la resurrección, cuando Él llega a la resurrección, deja manifiesto que todo lo que Él había dicho lo cumple. El Evangelio. En esta misma carta, en el versículo 16, Pablo, dando a conocer que Él no se avergüenza, así también nosotros, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. El Hijo de Dios, el Mesías. ¿Sabía algo que los judíos sabían? De que el Mesías vendría del linaje de David. Entonces, hoy día, a la luz de la palabra del Señor, nos damos cuenta de que este Evangelio consiste, ¿cierto?, en la figura preciosa de Jesús. Él es el centro, Él es el eje, Él es el blanco, Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro Señor, Maestro. Bendito sea el Señor para siempre. Fuera de la persona de Jesús, ¿cierto?, no hay evangelio. Y así lo declara Pablo a los Gálatas. Este es el Adonai, el Señor, Maestro. Y nos da una seria advertencia con respecto a que se predicase otro evangelio. Y no que haya otro evangelio, dice la palabra del Señor, porque el evangelio está fundamentado en Jesucristo el Señor. El deseo de la palabra del Señor desde principio a fin, desde Génesis a Apocalipsis, es salvar a los hombres. Ese es el objetivo, ¿cierto?, del evangelio manifiesto ahora para nosotros los hombres, ¿cierto?, que no vivimos aquellos días Jesús estaba en medio de ellos. Qué maravilloso tiene que haber sido, ¿cierto?, haber experimentado la salvación, haber experimentado el perdón, estando Jesús mismo ahí. Hoy día Jesús no está, pero el Espíritu glorioso de Dios, que es Dios, ¿cierto?, hoy día nos da a nosotros la oportunidad de poder también
conocer lo que Dios tiene para nosotros. Quisiera terminar dando a conocer en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, del versículo 3 adelante, unos versículos. Gracia y paz sean dadas a vosotros de Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de la presencia del siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Como decíamos, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, el que os hemos anunciado sea anatema. Porque como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio de Jesús, el fundamento es Cristo el Señor. Nosotros no estamos fundamentados en una doctrina humana, en una doctrina filosófica de hombres, sino que estamos fundamentados en la verdadera fe que es en Cristo Jesús. Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro guía, Cristo nos va guiando y Él nos va mostrando día a día, a la luz de las Escrituras, que solamente el Evangelio trae al hombre una respuesta, que el Evangelio de Jesús nos lleva directamente al Dios Padre, Creador, que un día nos formó. Que el Señor nos bendiga y que esta escuela dominical, que el Señor nos permite participar, podamos grabar en nuestros corazones cada uno de estos versículos. Es importante para poder defender la fe, para defender la sana doctrina, el poder conocer estos hermosos fundamentos. Vamos a orar al Señor, dándole también gracias por la oportunidad que Dios nos ha permitido de poder estar presente un día más en esta escuela dominical. Padre, en el nombre de Jesús, estamos una vez más delante de tu presencia. Quisiéramos, Señor, estar siempre conectados contigo. Quisiéramos, Señor, que el Evangelio que se nos ha sido revelado a nosotros, Señor, cada día sea una realidad, sea, Señor, para nosotros el verdadero modelo que eres tu Cristo amado. Ayúdanos, danos, Señor, el entendimiento, la sabiduría, la humildad para poder, Señor, hacer el día a día conforme nos enseña tu maravillosa palabra. Gracias porque tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Dios. Te hiciste hombre, fuiste un perfecto hombre, fuiste a la cruz por cada uno de nosotros. Y hoy día estás sentado a la diestra de Dios el Padre. Y hoy día el Espíritu Santo nos da la revelación de lo que tenemos que hacer y que nos conviene también para cada uno de nosotros. Guárdanos como iglesia, para que nuestro fundamento nunca sea, Señor, cambiado, Señor, que siempre seas tú, Cristo amado, en nosotros. Guíanos para andar en esta verdad. Bendice a cada uno de los que el día de hoy se han dado cita en esta escuela. Señor, y en el andar del día, tu presencia, tu Espíritu glorioso nos siga enseñando. Te lo agradecemos a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bíblica, alabando su nombre por la doxología al Padre, Hijo, Redentor, que se encuentra en la página 39 de nuestro himnario. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, Lor eterno tributad. Amén.
glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.